Los barcos fantasma son uno de los fenómenos más misteriosos y sorprendentes de la historia marítima. Se les ha visto navegando sin tripulación ni signos de actividad humana. Algunos de ellos son producto de fantasías y leyendas, otros son casos reales que siguen sin explicación hasta el día de hoy. ¿Qué pasó con estos barcos y sus tripulaciones? ¿Cómo sobrevivieron a los elementos y los peligros del mar? ¿Cómo se convirtieron en objeto de mitos y especulaciones? Aquí tienes algunos ejemplos de barcos fantasma que te sumergirán en un mundo de misterio y aventuras. No hay barco fantasma más famoso que el holandés errante. Este es el barco que no puede volver a casa y está condenado a navegar por toda la eternidad. Según algunas versiones, su capitán grita a los barcos que pasan, pidiéndoles que lleven mensajes a los familiares de los marineros. Otros creen que el mismo diablo está a bordo. La leyenda cuenta que en año 1700 el capitán holandés Philip van der Decken regresaba con su barco de la India. Era el capitán de un barco excepcional, que no podía ser comparado con ningún otro. Su velocidad era tan grande, que la gente decía que este hombre había hecho un trato con el diablo. A bordo viajaban un joven y una chica, que estaban comprometidos. El capitán se enamoró de la chica, mató al novio y le propuso que se casara con él. En respuesta, la chica se tiró del bordo. Cuando intentaron rodear el Cabo de Buena Esperanza, el barco se encontró con una fuerte tormenta. Era final de otoño y por esa época soplaban vientos irresistibles. Habían recorrido la mitad del camino y llevaban todo el día tratando de vencer al tiempo. Pero el viento se hacía cada vez más fuerte, y los empujaba cada vez más atrás, y más atrás. En la fuerte tormenta, el holandés enrollaba las velas, cambiaba los rumbos, pero el viento que soplaba en su frente, lo rechazaba invariablemente. Era un marinero valiente y experimentado, además de bastante obstinado. Después de temblar de ira, levantó los puños sobre su cabeza y lanzó una maldición tan monstruosa contra la tormenta, que las nubes, incapaces de soportarla, vertieron un aguacero en respuesta. Mojado de pies a cabeza, perdió su sombrero de 3 picos, pero el holandés no se rindió. Después de asaltar infructuosamente el Cabo de Buena Esperanza durante días, pronunció las palabras fatales: pasará, aunque tenga que navegar hasta el día del juicio final. En ese momento la tormenta se calmó y él logró rodear el cabo, pero luego apareció el diablo y le dijo al capitán que a cambio del servicio, estaba condenado a recorrer el océano mundial hasta el fin de los días. Solo el amor de una mujer fiel, dispuesta a sacrificarse por él, puede liberarlo de la maldición. Desde entonces, Van der Decken y su tripulación se hicieron inmortales. No podían detenerse en ningún lugar y estaban condenados a vagar por el mar. Y el barco, llamado holandés errante, por su velocidad, se puede ver pálido, con los mástiles y las velas rotas, y algunas luces solo en un tiempo tan malo, cuando intenta pasar. En buen tiempo, permanece invisible. Desde entonces, la terrible maldición se extendió no solo sobre su tripulación, sino también sobre todos los marineros que tuvieron la desgracia de ver el barco fantasma. Pero probablemente más interesantes que las ficciones literarias son los encuentros documentados con el barco maldito fantasma. Durante casi 3 siglos, hasta mediados del siglo XX, aparecen constantemente en las crónicas. A veces, los testigos del extraño fenómeno del velero son personalidades conocidas, cuya reputación nadie duda. El relato escrito más interesante sobre el holandés errante, proviene del príncipe Jorge, el futuro rey británico Jorge V. El 11 de junio de 1881, él y su hermano mayor, el príncipe Alberto Víctor, navegaban cerca de Australia a bordo de la fragata Vacante. De repente, alrededor de las 4 de la mañana, el guardia de turno informó de la aparición de un extraño barco, que tenía luces rojas. Luego, el holandés errante fue visto por la tripulación, pero cuando se acercaron al lugar donde se vio el barco por primera vez, a pesar de que la noche estaba clara, no había rastro de él. Lo más siniestro es que el marinero que vio primero el barco fantasma cayó de la cima del mástil y murió en el acto, lo que solo confirmó las historias sombrías a los ojos de los marineros. Según las leyendas, generalmente se ve desde lejos, y a veces se ve como una llama de luz. En la navegación, ver este barco es una señal de mala suerte. Según la leyenda, si el barco es saludado por otro barco,
su tripulación a menudo intentará enviar mensajes a tierra a personas que murieron hace mucho tiempo. Aunque los dos destinos están muy separados, algunos científicos afirman que el holandés errante fue una de las primeras víctimas del Triángulo de las Bermudas. La tripulación del holandés errante quedó atrapada en un bucle temporal del que no han podido salir desde el siglo XVII, dice el historiador profesor Donald Wilson, que ha pasado 30 años estudiando el Triángulo de las Bermudas. Según el investigador, los marineros del barco están condenados a vivir los mismos acontecimientos hasta el fin de los tiempos o hasta que la Tierra y sus océanos desaparezcan. Wilson añadió, no hay duda de que las víctimas no entienden lo que les ha sucedido. Para el capitán y la tripulación, es un día cualquiera de finales de 1660 y creen que un viento favorable que sopla en las velas los está trayendo a casa. Wilson investiga cuidadosamente registros de viajes antiguos y descubre referencias previamente desconocidas al diario del barco que llevaba el capitán de Van der Decken antes de que el barco partiera en su viaje final. Estos registros indican que planeaba pasar por las Bermudas. No se han encontrado ni los restos del barco ni los cuerpos de los marineros, lo que también demuestra que ha ocurrido algo extraordinario. Según Wilson, esta región del océano es una ventana a dimensiones aún no descubiertas del espacio y el tiempo. En determinadas circunstancias que no podemos comprender y prever, esta ventana se abre por un breve tiempo. Todo y todos los que desgraciadamente acaban allí son absorbidos por esas otras dimensiones. Pero su rastro sigue atrapado en el espacio y el tiempo. Por eso aparecen de vez en cuando, como el holandés errante, en forma de fantasmas. No es casualidad que la leyenda del holandés errante también esté viva. Después de todo, aparece un barco fantasma donde hay una ventana de transición a una trampa del tiempo. Caleuche. Una de las leyendas más conocidas de la mitología chilena describe al barco Caleuche como un barco fantasma que aparecía todas las noches cerca de la isla de Chiloé. Según la tradición local, el barco representa una criatura que deambula y se lleva las almas de todas las personas que se ahogaron en el mar. Se dice que cuando fue visto, era sorprendentemente hermoso y brillante. Siempre acompañado por los sonidos de la música y risas corales. Después de unos minutos desapareció en las profundidades del mar para luego reaparecer. Según la mitología, las almas de los ahogados eran recogidas por espíritus del agua, que parecían sirenas. Tras abordar el barco fantasma, los ahogados podían recuperar la vida que tenían antes de morir. Se dice que el Caleuche puede transformarse, desaparecer, iluminarse y navegar a gran velocidad por los canales chilotes. Es un barco misterioso y peligroso, que no debe ser mirado directamente. El barco Caleuche está asociado a muchas historias y creencias del pueblo de Chiloé, te contaré algunas de ellas. Según una historia, el barco Caleuche fue creado por 3 hermanos que eran marineros y comerciantes. Viajaron por el mundo reuniendo riquezas y conocimientos. Pero un día fueron atacados por piratas, que mataron a los 2 hermanos e hirieron al tercero. Logró escapar y salvarse en la isla de Chiloé, donde conoció a la diosa del mar Mila Lobo. Ella se enamoró de él y lo curó de sus heridas. También le regaló el barco Caleuche, que estaba hecho con los huesos de sus hermanos y tenía poderes mágicos. Ella le ha dicho que puede navegar el barco por los mares, pero solo si regresa con ella todas las noches. Él estuvo de acuerdo, y se convirtió en el capitán del barco, y continuó comerciando y viajando. Pero con el tiempo, olvidó su promesa y se enamoró de otra mujer en tierra firme. Mila Lobo se enteró de esto y maldijo al barco y a su tripulación, condenándolos a la vagancia y el sufrimiento eternos. Según otra historia, el barco Caleuche fue el barco de los conquistadores españoles que llegaron a Chiloé en el siglo XVI. Fueron crueles y despiadados, mataron y esclavizaron a la población local. Pero un día, fueron castigados por los dioses de Chiloé, quienes provocaron una gran tormenta que hundió su barco. Pero no murieron, sino que se convirtieron en fantasmas que permanecieron encerrados en el barco. Se vieron obligados a navegar por los mares por temor a la luz y al fuego. También estaban sujetos a brujos que los utilizaban para sus malas acciones. Según una tercera historia, el buque Caleuche era un buque mercante que navegaba por los canales de Chiloé vendiendo bienes y servicios. Fueron amables y generosos al ayudar a las personas necesitadas. Pero un día fueron traicionados por uno de sus clientes, que resultó ser un brujo.
Les dio una caja de oro que en realidad era un señuelo. Cuando abrieron la caja, fueron envueltos en una llama de fuego que quemó su barco. Pero no murieron, sino que fueron salvados por la diosa del mar Mila Lobo, quien les dio una nueva vida y un nuevo barco. Ella les ha dicho que pueden continuar comerciando y viajando, pero solo si se unen a ella y a los brujos. Ellos aceptaron y pasaron a formar parte de la tripulación del barco Caleuche, continuando haciendo el bien, pero también luchando contra el mal. Esas son algunas de las historias sobre el barco Caleuche, el cual es uno de los símbolos más interesantes y aterradores de la mitología chilena. Octavio. El 11 de agosto de 1775, los observadores del ballenero Geral notaron algo extraño en las aguas frente a la costa de Groenlandia. Una goleta de 3 mástiles llamada Octavi, cubierta de hielo y nieve resplandecientes, se dirige hacia ellos sin tripulación. Acompañado de 4 de sus hombres, el capitán del Geral aborda el misterioso barco para investigar la situación. Y lo que encuentra es una escena de una película de terror. 28 marineros muertos acurrucados en sus camas como para protegerse del frío, mujer y niño perfectamente conservados juntos. Un marinero congelado para siempre, en un intento fallido de iniciar un incendio en cubierta. Y en la cabina del capitán, el capitán del barco, todavía sentado en su escritorio mientras escribe la última entrada en su diario para este viaje condenado al fracaso. Los marineros se asustaron tanto, por lo que vieron que rápidamente agarraron el cuaderno de bitácora del barco e inmediatamente abandonaron el Octavi. Con las prisas, se perdieron las páginas intermedias, pero se conservaron la primera y la última. Por ellos, el capitán del Geral se enteró de que el barco Octavi estaba atrapado en el hielo del océano, y las últimas coordenadas anotadas en el diario eran del año 1762, o aproximadamente 402 kilómetros al norte de la tierra más cercana. La tripulación del Geral abandonó el barco encontrado donde lo encontraron, por temor a que estuviera bajo una terrible maldición. Desde entonces, no ha habido más informes de que alguien haya vuelto a ver Octavi en las heladas aguas del océano. De hecho, la historia comienza en el lejano año 1761, cuando el barco Octavi atraca en el puerto de Londres para recoger cargamento con destino a China. Desde allí el velero zarpó hacia su destino, con su tripulación, el capitán, su esposa y su hijo pequeño a bordo. Poco después, Octavi llegó a China, donde descargaron la mercancía y cargaron una nueva, que debía ser entregada de regreso a Londres. Pero como el clima resultó ser más cálido de lo habitual, el capitán cambió la ruta y decidió pasar por la vía marítima del noroeste. Esa fue también la última vez que alguien escuchó algo sobre el barco Octavi y su tripulación. La ruta del Mar del Noroeste pasa por el Océano Ártico, o más precisamente por el archipiélago ártico canadiense. La carretera conecta los 2 océanos más grandes del planeta, el Pacífico y el Atlántico. Es curioso que desde finales del siglo XVI hasta principios del siglo XX, se hicieron numerosos intentos de cruzarla, pero todos no solo terminaron en un fracaso, sino también en muchas víctimas debido al duro clima. Si Octavi se ha hundido o será encontrado y llegará a alguna orilla, solo el tiempo lo dirá. Si te gustaron las historias, no olvides presionar la campanita. Gracias y hasta la próxima.